Buenos días, bienvenido al seminario Perspectivas Laborales 2021, en su edición número 21, valga la redundancia. Hoy contaremos con la participación de Juan Carlos Varela y Luis Vicente León en una primera presentación. Luego tendremos en nuestra agenda el panel de expertos del ITLER, que estaremos conversando sobre la actualidad laboral y los temas más resaltantes que se han vivido hasta ahora en el 2021 y lo que pudieran ser las perspectivas para el resto del año. Y por último presentaremos un video de Alison Joslin, quien es Executive Coach International y fue incluso gerente general de un laboratorio acá en Venezuela hace algunos años, que creemos que es bien conveniente en estas épocas de pandemia. Entonces los dejo con Juan Carlos Varela y Luis Vicente León. Muchas gracias, Wilmer. Un placer estar aquí nuevamente haciendo nuestro seminario acostumbrado de todos los años. Es increíble que ya llevemos 21 años haciendo este seminario, a pesar de todos los inconvenientes del país. Como siempre digo yo, Venezuela ha vivido una pandemia que lleva ya bastante tiempo, no solamente un año, y sin embargo, a pesar de ello, hemos seguido adelante. Como siempre, tenemos nuestro invitado de honor para nosotros, tener a Luis Vicente León durante estos 21 años acompañándonos en estos seminarios de perspectivas laborales. Como saben, la intención de este seminario es prepararnos a lo que viene en el país, lo cual es cada vez más difícil de interpretar y estimar, pero Luis Vicente siempre hace un trabajo espectacular. Como saben, Luis Vicente León, el presidente de Data Analysis, no necesita mucha presentación adicional a ello. Su presentación lo va a decir por sí mismo. Luis Vicente, bienvenido y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes por la invitación, aunque yo ya cada vez que veo esos numeritos me estoy poniendo nervioso. Antes me sentía viejo cuando botaba o sea, el pote vacío de la espuma de afeitar. Entonces cada uno yo decía, oye, que se fue un pedazo, o sea, de vida. Ahora cuando veo 21 años de María, es más que mis hijos. Así es. Pero bueno, no, de verdad que encantadísimo de poder compartir con ustedes nuestra visión sobre el entorno venezolano, que como ya tú has mencionado, siempre es un entorno complejo, difícil, lo ha sido a lo largo de estos 21 años, pero bueno, también es verdad que bueno, cuando pasa el tiempo, pues los retos se hacen también más complejos, más difíciles, y bueno, creo que es muy importante tener información que nos permita de alguna manera apuntar, afinar, y bueno, también un ratico para afilar el hacha y pensar siempre es importante. Yo voy a compartir mi pantalla. Como que no me dejo. Ay, qué pena. No te preocupes, disculpa, tómate tu tiempo ahí ya. Yo creo que... No, lo que pasa es que no se abre. Ahora sí. Ahora sí, adelante. Okay. Ahí se comparte. Yo no la veo. Yo no la veo. A ver, ahora sí la vas a ver. Ahora sí, adelante. Perfecto. Bien, bueno, yo quería compartir con ustedes nuestra visión del entorno político y económico venezolano usando, por cierto, la última data Analysis, que es la encuesta nacional de abril, que acaba prácticamente de terminar y que nos va a permitir hacer un paso rasante sobre la percepción de la población, pero también sobre datos duros que nos permiten entender un poco lo que ha ocurrido en Venezuela. Arranco con una primera reflexión. La política va más allá de los deseos y eso siempre es complejo. Porque uno quiere unas cosas y cuando esas cosas ocurren, pues chéverísimo, pero cuando no ocurren, la gente se pone nerviosa. Y la verdad, empiezas como a justificarte siempre porque no ocurrió, porque no pasó, o al final terminamos siendo completamente pendulares, desde una posición donde todo va a pasar mañana a una posición donde esto nunca va a pasar.
Y hemos pendulado ahí muchísimas veces, ni hablar estos 21 años de nuestro foro de perspectivas, que bueno, han habido años en los cuales la gente estaba completamente optimista sobre el cambio y años donde simplemente no había ninguna posibilidad de que eso ocurriera. Lo que sí es verdad es que hemos tenido varios intentos de transición política en Venezuela. Intentos pacíficos, elecciones, negociaciones, protestas cívicas, pero también hemos tenido un montón de intentos no pacíficos, militares, llamados a la rebelión, invasión, mercenarios. Es decir, ha pasado de todo. Mercenarios a lo mejor comprados de un lado y del otro, o de uno o de otro. Es decir, no importa. Lo que quiero decir es que ha pasado, uno cree que ha pasado de todo. Y el resultado concreto de todo eso que ha pasado está a la vista. Decepción, agudización de la crisis, pérdida de esperanzas, desmovilización de la población en términos políticos y también de su lucha por el cambio, una fuerte división opositora, que es una división además multifactorial, es una división que divide el liderazgo de quienes quieren conducir, digamos, a la oposición y también obviamente la lucha por el cambio. También división sobre la ruta con la que se debe luchar. División sobre la disposición real de negociación política. O sea, los que creen que es todo nada y los que creen que hay que sacrificarnos para conseguir algo que te permita conseguir algo en el futuro y que no hay todo nada, porque todo nada en realidad ha sido nada, porque no tienes la capacidad o la fuerza para poder obtener. También hay diferencias en la ubicación geográfica, donde estás, si estás en tu trabajo político o en tu trabajo de vida o en tu vida cotidiana, si estás en Venezuela o estás fuera, porque marca una diferencia muy importante sobre lo que estás dispuesto, lo que quieres, cómo lo manejas, etc. También hay diferencias o divisiones de acuerdo a los intereses e incentivos para el cambio. Es decir, hay gente que quiere cambio, pero hay gente que el cambio le podría representar una pérdida y no una ganancia. Y no me refiero solamente al chavismo, que obviamente perdería, o a Maduro y el gobierno, que obviamente perderían. También me refiero a actores empresariales, políticos, etcétera, que han tenido un proceso con lo que ocurre en Venezuela que termina siendo una ventaja y que no la quieren perder. Y también hay una división sobre las reglas de juego comunes que debería tener la oposición para decidir. Algunos creen que las decisiones tienen que venir simplemente de las instituciones que ya existen porque no hay más y no hay forma de revalidarlas institucionalmente porque no se puede ir a un proceso electoral transparente, competitivo, etc. Y los que piensan que eso es, digamos, un chantaje político y que en realidad tú tienes que buscar unas reglas distintas que permitan que la oposición decida y que no tiene que decidir fundamentalmente como deciden los que ya controlan el sistema institucional opositor, sino que tienes que permitir que la gente se exprese. Y si no hay elecciones nacionales, pues otro tipo de negociación política interna tiene que haber. El resultado final de todo esto, de estas divisiones, ¿qué es? Un Maduro que se mantiene en poder. Y lo más interesante es que ese Maduro no solo está en poder, sino que no tiene amenazas creíbles. Es decir, no es cierto, independientemente de los deseos, no es cierto que Maduro esté contra las cuerdas a punto de caramelo en el fin de su gobierno. Esto lo hemos dicho muchas veces en el pasado. A veces la gente gruñe, muestra los dientes, se pone furiosa, a veces lo entiende mejor y entiende que esto no tiene nada que ver con el deseo de uno, sino con el análisis fáctico. En el análisis fáctico, para que uno pudiera pensar que Maduro está al borde de una salida, tendrías que ver cuáles son las fuerzas que lo están realmente sacando del juego. Y cuando tú miras a tu alrededor, tú lo que ves es a un Maduro que sí tiene muchos ataques internacionales, pero ese ataque internacional no se va a convertir en invasiones, ni en acciones armadas, ni nada por el estilo. Y el discurso diplomático externo no es suficiente para sacar a Maduro como no lo fue para sacar
a los Castro de Cuba, como no lo fue para sacar a la revolución iraní, ni para sacar al gobierno de Siria, ni para cambiar al gobierno de Zimbabue, ni para cambiar al gobierno de Kim Jong-un en Norcorea. Lo que parece claro es que independientemente de que Maduro mantiene el poder y no está en o frente a una amenaza creíble, el 92.4% de la población venezolana en abril siente que el país está mal o muy mal, que hay una situación terriblemente negativa que está, por cierto, perfectamente atada a una realidad concreta en la economía. Y la realidad concreta en la economía es que nosotros hemos destruido el 73% del Producto Interno Bruto de Venezuela desde el año 2013 hasta el año 2020. Es decir, nosotros somos apenas una cuarta parte de lo que éramos en términos de capacidad productiva, de producción, de tamaño de las empresas, etc. Claro, cuando tú miras eso así, uno podría decir, wow, el país realmente se destruyó. Y en efecto, es el proceso de destrucción de valor más importante que recuerda la historia del mundo sin guerra. Es decir, nunca un país ha destruido 3/4 partes de su PIB sin que le haya caído una bomba atómica o que se haya sumergido en una guerra civil o externa tan brutal que destruye con bombas, con tiros, con huida, la mayoría de su capacidad productiva. Pero eso no es el caso en Venezuela. Sin guerra, sin bombas, destruyó 3/4 partes y hoy es un país chiquitico que sufre de un proceso de enanismo que hace que su competencia ya no sea en los países convencionales de América Latina, como Colombia, Perú, Chile, Argentina, etc. No nombro México y Brasil porque no son países normales, son países gigantes, pero con los que Venezuela competía. Venezuela era la quinta economía de la región, después de México y Brasil. Por lo tanto, o sea, realmente estaba en la batalla de los países relevantes. Sin embargo, hoy Venezuela se compara más con los pequeños países de Centroamérica o con los países del Caribe, pero de las islas del Caribe, donde tú vas a conseguir mayor cercanía a los tamaños de mercado que los que vas a conseguir en el resto de América Latina. Ahora, ¿qué pasa? Frente a esa macrocrisis que todos hemos vivido, y esto va igual con las empresas que con las personas, ¿cuál es la respuesta que han dado los venezolanos o los empresarios frente a esa crisis? Bueno, realmente la respuesta es una respuesta típica de los animales. Es decir, porque el ser humano no es más que un animal con criterio y con pensamiento, pero un animal. Y bueno, hay unos más animales que otros, pero en términos generales, la respuesta a ese miedo, a esa crisis, a ese riesgo, los mecanismos de defensa de la población, donde están los empresarios, también son tres. Una es la lucha política contra quien produce la crisis o el riesgo. La segunda es la habituación. Oye, acostumbrarme a lo que está pasando y cambio entonces la lucha política por la lucha económica. O sea, me muevo de tablero y me preocupo más por sobrevivir que por la salida del gobierno del poder. La tercera es la huida, que es el extremo del abandono de la lucha interna, de la lucha por el cambio en Venezuela. Eso no es bueno o malo, porque hay momentos determinados donde tiene todo el sentido del mundo abandonar una lucha. Y decir, eso no va para ningún lado, por ejemplo. Y eso significa que yo lo veo como la huida, que no significa que no luchas y muchísimo,
solo que tienes que luchar en otro lado. Y probablemente por otras cosas. También la habituación es una lucha. Y es una lucha por sobrevivir, solo que es una lucha económica y no una lucha política. Entonces, aquí están como las tres grandes respuestas del ser humano, del venezolano. Y si la miramos en esos tres planos, en términos de lo que está ocurriendo en sus tamaños, vale la pena decir que la más chiquita hoy en Venezuela es la lucha. La lucha política, la lucha en el plano político. ¿Por qué? Bueno, la lucha, que es en efecto un mecanismo de defensa de la población, se convirtió en una lucha muy débil. ¿Por qué? Porque las luchas políticas dependen de dos elementos: la esperanza de cambio y la confianza en la posibilidad de generar ese cambio. El aumento de la esperanza de cambio y el aumento de la confianza en el liderazgo que te conduce fortalece la lucha. Al revés, la pérdida de esperanza de cambio y la pérdida de confianza en los liderazgos que de alguna manera conducen tu lucha son las que debilitan esa lucha. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela? Lo que ha ocurrido en Venezuela básicamente es que, si bien la mayoría de la población rechaza abiertamente a el gobierno de Nicolás Maduro y lo rechaza abiertamente, significa que apenas el 11.4% de la población evalúa positivamente la gestión de Maduro por el bienestar del país. Maduro no podría ganar con esos números un proceso electoral transparente. Incluso podría tener problemas significativos para poder incluso triunfar internamente en una batalla dentro del propio chavismo. Porque el chavismo, en concepto general, parece incluso más grande que el propio soporte de Maduro en el poder. Y está clarísimo que para el 81% de la población, el responsable de esa crisis es Maduro y su gobierno modelo, y el 76% de esa población quiere cambio de gobierno. Eso lo que quiere decir es que claramente la mayoría de la población venezolana quiere cambio. Pero ¿qué pasa? Que lo que pasa es que del otro lado, la capacidad de articular ese deseo de cambio se ve extremadamente limitada en la pérdida significativa de soporte popular del líder alternativo, del líder de la oposición, que en este caso es Juan Guaidó, que pasa de 61.2% de aceptación popular a apenas 15.4% de aceptación popular, que por cierto es un empate técnico de Maduro. O sea, porque esta es una muestra que tiene un 4% de error muestral. 11 y 15 es prácticamente lo mismo desde el punto de vista estadístico. ¿Y qué explica que Juan Guaidó pueda tener el mismo nivel de respaldo de Maduro? Bueno, lo que quiere decir en el caso de Guaidó no es que lo responsabilicen por la crisis. Ni siquiera, en verdad, lo responsabilizan por la incapacidad de provocar el cambio que la gente desea. Lo que realmente ocurre es que pierden la esperanza de que ese líder pueda producir ese cambio. Y una vez que pierdes la esperanza de cambio, tu disposición a luchar contigo, mi disposición a acompañarte, a marchar, a luchar, a pelear, a construir instituciones y partidos, se ve claramente debilitado porque el tema es muy simple. Todas las cosas que yo hago para provocar un cambio político son riesgosas, sobre todo en un gobierno de corte autoritario. Si yo no creo, básicamente, que ese gobierno va a salir y que tú tienes capacidad para provocar el cambio y me pides que yo te ayude, en realidad me estás pidiendo que yo asuma un riesgo sin retorno, porque yo no tengo la expectativa de retorno. Pero el problema no es solamente de Guaidó en términos de su popularidad y esperanza de cambio. Si miramos la evaluación de gestión de la mayoría de los líderes opositores y chavistas, María Corina, Guaidó, Leopoldo,
Enrique Capriles, el mismo Maduro o Henry Falcón, lo que ustedes ven ahí es que todos tienen niveles muy bajos de aceptación popular, que van de 8 a 15%, como veo. Pero ven a ver una sorpresita, que es quizás la sorpresa que siempre, ya no es sorpresa, porque ya lo hemos presentado en el pasado, y que la gente te dice esto es imposible, pero que sale en todas las encuestas. Un 62.8% de la población que indica que Chávez hizo cosas positivas por el bienestar del país. Bueno, para empezar, a mí me parece esto una barbaridad. Bueno, está claro. Y además, una ausencia total de reconocimiento del impacto que ese gobierno tuvo en la destrucción de los modelos económicos y políticos de equilibrio del país. Pero bueno, yo estoy en el otro 37% de la población y probablemente muchos de ustedes también. Pero el 62.8% siente que Chávez hizo una gestión positiva o muy positiva por el bienestar del país. Y cuando lo miramos contra cualquier otra institución, ni el Partido Socialista Unido de Venezuela, ni los partidos opositores, ni la Asamblea Nacional, nueva ni vieja, ni la Fuerza Armada, ni el Consejo Electoral, ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos está cercano al nivel de aceptación popular que tiene Chávez en Venezuela. Que claro, es una aceptación simbólica porque él está muerto, pero es una especie de foto congelada de la época de oro. Y esa foto congelada de la época de oro, en la vida real, la puedes ver en Andrew Hepburn, bella en la foto, Marilyn Monroe o James Dean, hermoso y joven. Pero también la puedes ver en Perón, en Argentina. Que al final se mantuvo como el símbolo que todavía hoy marca la pauta del debate político argentino. Y a pesar de los intentos de cambio del pasado, miren dónde estamos, otra vez en Argentina, en el peronismo. Claro, luego el peronismo que existe es muy distinto al peronismo original y se presentan como ofertas renovadas, de derecha, de centro, de izquierda. O sea, peronismo de derecha, échale tu pierna a eso. Pero hay, porque lo que están tratando es de apelar al sentimiento de la población. Pues bien, resulta que aquí también Chávez tiene un fortísimo activo que puede capitalizar el chavismo o alguien que represente el legado de ese chavismo. Lo que pasa es que ese legado no lo representa ya Maduro y el mismo Maduro se aleja de él porque siente que eventualmente le está como retando. ¿Por qué? Porque quieren a Chávez, pero no lo quieren a él. Y cuando él mismo trae a Chávez a colación, trae la comparación absolutamente desventajosa para él, con lo cual creo que de alguna manera Maduro en el futuro va a ir matando a Chávez ya, o tratando de matarlo del imaginario popular, porque lejos de ser un valor como lo fue al arranque de su primera campaña política electoral, hoy es más bien un lastre que debe evitar. Sin embargo, lo que no es un lastre es la demostración de fuerza y poder. Ven ustedes cómo, por ejemplo, la coyuntura del COVID-19, lejos de ser negativa, le ha sido favorable a Maduro en términos de respaldo popular. ¿Por qué? Bueno, muy simple. Porque muchos de ustedes y mis amigos y mis clientes y bueno, una parte mayoritaria de la población quería sentir que había un gobierno distinto, que había un gobierno interino que era el gobierno de Venezuela y que además iba a producir el cambio en el futuro. ¿Qué es lo que en realidad ocurrió?
lo que en realidad ocurrió es que se fue debilitando la popularidad del líder y que se fue debilitando una segunda variable que es aún más importante, que es la esperanza de que ese líder pueda provocar el cambio de Maduro del poder. Y cuando eso se pulveriza, lo que termina ocurriendo es que Maduro, frente al COVID, puede exhibir el control del país. No el control del bicho, aunque al principio, en el primer año, realmente la penetración fue bastante más baja que la penetración existente en otros países del mundo. Y más allá de las estadísticas oficiales, que evidentemente son impresentables, lo que también era verdad es que era un país aislado. Es un país donde no había muchos vuelos, un país donde, bueno, era tan aislado, tan poca comunicación, tan pocos viajes y aviones, etcétera, que la verdad es que la penetración de la enfermedad fue equivalente en los países cuando ya se habían aislado. Entonces, no creció al mismo ritmo que el crecimiento de la enfermedad en otros países. Pero hoy ese problema está ahí vivito y coleando hasta que no tengas la vacuna. Pero lo que sí ocurrió en el interín es que Maduro fue capaz de mostrar su control territorial y de la Fuerza Armada, el control de la información epidemiológica, el control de la movilización de la población en el país y el control de la última milla de recursos destinados a la atención de la pandemia. No importa quién te la dé, te la da China, te la da Rusia, te la da Estados Unidos, te la da Europa, te la da Colombia, ¿quién te la da? No importa quién te la dé. La llave del hospital donde entra un respirador solo la tiene el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Es decir, que él controla la última milla incluso del apoyo proveniente de sus enemigos. Y eso, de alguna manera, explica por qué cuando tú le preguntas a la población cómo evalúa usted la gestión de Maduro por el bienestar, perdón, el frente a la pandemia del COVID-19 en el país, y le preguntan lo mismo por Juan Guaidó, miren ustedes lo insólito de esta respuesta. 42.8% evalúan positivamente la gestión de Maduro por la pandemia y apenas 11% evalúa positivamente la gestión de Guaidó. ¿Por qué? Bueno, porque es injusta la comparación, porque en realidad Guaidó no tiene ninguna posibilidad de actuar sobre la pandemia, porque él no tiene ni control territorial ni control de la última milla. Y más bien, cuando la oposición ha intentado presionar al gobierno con los apoyos humanitarios, recuerden el concierto de Cúcuta, recuerden la amenaza de que no te quito las sanciones hasta que tú no hagas lo que yo te digo, que por supuesto entregarme tu cabeza, etc. ¿Qué termina pasando? Que la población se divorcia. Y se divorcia porque no te cree que tú puedes provocar ese cambio. Y al final, entonces, Maduro va ganando terrenos en términos de la presentación de fuerza y control en un país donde miren cómo cae dramáticamente las esperanzas de cambio para los próximos meses. Solo 2 de cada 10 venezolanos creen que Maduro se va a ir el próximo año completo. Solo 1 cree que se va a ir los próximos 6 meses. Menos de 1 cree que se va a ir en los próximos 3 meses. Entonces, claro, ¿qué termina pasando? Que cuando tú pierdes la esperanza, cuando le pregunto qué tan dispuesto estaría usted a luchar con Juan Guaidó para lograr el cambio de gobierno, la mayoría dice que no está dispuesto, no está nada dispuesto a hacerlo. De hecho, miren ustedes lo relevante de esto. En la oposición, dentro de la oposición, 40% no está dispuesto a luchar con Guaidó por el cambio de gobierno. Y eso, por supuesto, afecta muchísimo la capacidad de acción, que está clara en este mapa político global, donde la popularidad de Guaidó es de apenas 14%, la confianza en Guaidó es de apenas 12%, la aprobación de los partidos es 10%, las expectativas de cambio de gobierno en un año
son menos de 20%, o los dispuestos a protestar por el cambio, en protesta popular, es menos, o sea, más del 80% no está dispuesto. Entonces, claro, esos elementos que te hacen debilitan la lucha. El apoyo opositor es más una expresión del rechazo a Maduro, ¿verdad? Es más el rechazo a Maduro que una propuesta real de la oposición para provocar ese cambio. Lo otro es que las estrategias apuntan mucho más a vender todo como si fuera una batalla única y final. ¿Cuántas veces te han dicho, esta es la última oportunidad? Ya como por la 50ª última oportunidad. O sea que las anteriores no era verdad. Porque no puede haber una última oportunidad después de la última oportunidad. A ver, ¿qué terminó pasando cuando las batallas se vendían como una batalla final? Que tú no perdiste algunas batallas, sino que tú perdiste todas las guerras. Y obviamente eso desmotiva la lucha opositora en una oposición que la verdad no ha tenido nunca una verdadera articulación. Y el apoyo no ha sido un apoyo orgánico, porque depende mucho más de la búsqueda de resultados inmediatos. O sea, yo te quiero si tú me sacas a Maduro ya, pero si se demora un mes, entonces no quiero a Maduro y tampoco te quiero a ti. Y por otro lado, vas matando las acciones. Es decir, si yo marché y no saqué a Maduro, entonces no, ya marchar no funciona. Claro que funciona, pero es que tú tienes que trabajar eso en un mecanismo de largo plazo. Y no puedes pretender que tus acciones actuales terminen en un éxito rotundo en el fin de la guerra inmediatamente. Los fracasos de los métodos intentados han debilitado entonces a la participación electoral, de protesta, de fuerza no institucional, incluso a la abstención. Ha debilitado todo, llevándote a una cosa que es lo que estamos viendo crecer dramáticamente en Venezuela, que es la apatía. O la habituación, más bien, económica, que te hace preocupar por otras cosas. La gente ya no quiere leer noticias políticas, la gente quiere leer noticias económicas. ¿Por qué? Bueno, porque le han dado demasiados fracasos sucesivos. El apoyo o la pérdida de esperanza de cambio desinstitucionalizó la oposición, le hizo perder su articulación y hay una pérdida obviamente de capacidad de lucha y de generación de cambios en Venezuela. En esto, ¿cuáles son los retos que tiene enfrente la oposición? Es decir, ¿qué tendría que hacer para rescatar la lucha? Que evidentemente está disminuida y pulverizada. Bueno, tiene que reconstruir liderazgos, esperanza de cambio y esperanza de lucha. Y eso obliga a entender que haber fallado en el pasado no puede ser algo definitivo, ni marca que no funciona, simplemente no te funcionó en ese momento histórico o de la forma que tú lo manejaste, o conducido por los líderes que tenías. Pero eso no quiere decir que no funcione, por Dios. La protesta, la articulación funciona para provocar las presiones, al menos de negociación política. Tienes que aprender de tus derrotas y no tratar de esconder tus derrotas permanentemente como si no hubieran ocurrido. O sea, si tú me dices que tú nunca has perdido una elección, siempre la ganó la oposición pero le hicieron trampa, entonces tú no vas a actuar nunca en provocar los cambios necesarios para poder, en efecto, incluyendo obviamente las condiciones electorales, no logras entender tu problema porque te están mintiendo tú mismo. Y debes estar dispuesto a que el proceso abra unas puertas o abra las puertas a algo distinto. Ojalá que esté controlado en el interior del país y en el interior de la oposición. Pero en realidad
en el momento en que tú bloqueas, como están bloqueados, todas las salidas de cambio, se estimula la aparición del outsider, que puede ser bueno o malo, pero que es distinto, renovado, diferente, que genera nuevas esperanzas en la población. Ahora, ¿cuáles son los cambios que pueden ocurrir en el futuro que podrían cambiar la dinámica política de la oposición? Bueno, lo primero es que tiene que haber participación política interna. Tú no puedes dejar el trabajo de la oposición a un trabajo desde Miami, Panamá o Madrid o Washington. No, tú necesitas trabajo interno. Y es indispensable replantear la estrategia de negociación y participación política y entender que no hay forma de negociar si no negocias con Maduro. Cuando alguien te dice, yo no negocio con el contrario, con el enemigo, con el adversario, con el malvado, criminal. Yo siempre hago la misma pregunta. ¿Y con quién negocias? ¿Con la monjita del colegio de tus hijas? ¿Con el cura de la iglesia? ¿Con el rabino? O sea, ¿con quién negocia? Y obviamente esto nos lleva a un tema que va a ser un tema de gran debate en el futuro, y es que lo más probable es que las elecciones, incluso hablo de las elecciones regionales, tienen que ser usadas como una oportunidad de crecimiento y articulación y como la creación de un momentum político. Y eso es lo que explica por qué se van fracturando los venezolanos frente a las elecciones regionales. En el pasado, 70 y pico % no quería participar. Hoy ya hay 44-44. Están empatados los abstencionistas y los que llaman a participar. Pero a pesar de que están fracturados, miren ustedes, sin embargo, y esto es muy importante, ¿cuál de las siguientes frases da una impresión mejor de lo que debería ser la posición de los partidos de oposición frente a las elecciones regionales, ¿verdad? Con respecto a esas elecciones? Miren eso, 75.2% de la población indica que los partidos políticos opositores deberían participar en ese proceso electoral. Y vale la pena decir que ese número llega a 79.6% al quitar, quitar del camino a la idea básica de que no se puede participar porque el gobierno te va a hacer trampa. Ahí se presenta básicamente el gran elemento a través del cual la población está diciéndole al sistema político, yo quiero participar. No te está diciendo que esa participación es una participación transparente. No te está diciendo que no te van a robar. Ni siquiera te están diciendo que vas a ganar. Te están diciendo, deberías participar para luchar por él. Ahora, si tú no participas, si tú te fracturas, si tú llamas la abstención, la verdad es que no quiere decir que 75% igual van a votar, porque muchos se rajan en el camino. Y ahí está el gran drama. La división interna dentro de la oposición complica la abstención y complica la votación. Y obviamente le entrega con lacito y todo el juego a Maduro desde el punto de vista político. Lo otro que tienes que entender es que el enfoque de Estados Unidos tiene que ser un enfoque pro presión a las negociaciones políticas y entendiendo que hay unos costos humanitarios que tienes que evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque si tú no evitas los costos humanitarios, como el caso particular del diesel, que está afectando a toda la población, y tú lo mantienes con la excusa de que esa sanción va a sacar a Maduro del poder, lo que va a terminar ocurriendo es fundamentalmente que la población te va a culpar a ti, oposición, también de lo que le está pasando a ella en el proceso. La comunidad internacional hasta ahora ha jugado
un papel muy importante tratando de presionar a Maduro, pero sin capacidad de éxito, sin darse cuenta que ella hoy tiene en realidad una super capacidad de presionar a la oposición. ¿Pero presionarla para qué? Presionarla para que logre reglas de juego de decisión común, que le permita revalidarse y fortalecer sus líderes, consolidarse, pero también en el dimensionamiento de su demanda en función de lo que tiene para ofrecer y presionar. ¿Sí? Que es muy divertido cuando tú oyes, bueno, no sé si divertido o triste, cuando tú oyes a alguien que te dice lo único que podemos pedirle a Maduro es que se vaya ya. Bueno, claro que se lo puedes pedir. La pregunta es, ¿qué logras? Nada. ¿Se va a ir Maduro por eso? No. ¿Por qué? Porque tú no tienes la fuerza para provocar ese cambio. Entonces, tú te sientes feliz por lo que tú dijiste, pero no puedes convertirlo en acción, en energía cinética, porque no tienes la fuerza para hacerlo. Y eso entonces, ¿qué ha logrado? Ha generado que mucha gente abandone entonces la lucha y se vaya al segundo plano, digamos, importantísimo, que es el plano de la huida. Y ese plano es un plano mixto, político y económico, donde la gente migra para protegerse, ya sea porque quiere protección de su familia o porque quiere rehacer su vida económica y mantener a su familia. 5.200.000 personas se han ido del país. Y de esas 5.200.000 personas, la mayoría se ha ido fundamentalmente por alto costo de la vida, o por la crisis económica, o por la falta de salud. ¿Cuántos se fueron porque no aguantan a Maduro? Poquitico, poquitico. Claro, al final podríamos decir que es lo mismo, porque todos estos problemas dependen de ese presidente. Pero la verdad concreta es que la población que se va está más motivada por elementos económicos que por elementos políticos. Finalmente, llegamos al tercer plano, que es, por cierto, el plano donde se ubica la mayor cantidad de la población. Es el plano de habituación. Pero ese plano de habituación, miren ustedes qué interesante, es un plano de habituarte a tu lucha económica por sobrevivir, mantener tu familia y no perder lo construido. No es más que eso, económico, no es político. Y ahí están la mayoría de los 27, 26 millones de personas que viven en Venezuela, que ha buscado un mecanismo de supervivencia. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los sentimientos que la población recibe son sentimientos negativos. Tristeza, preocupación, frustración, desconfianza, angustia, incertidumbre, confusión, inquietud, depresión, incapacidad. ¿Qué pasa con eso? Que estos son lo que nosotros llamamos elementos negativos, pero desestabilizadores de la lucha. Porque lo único que está ocurriendo aquí es que la población siente elementos pasivos desactivadores, malos, y quieren cambio. Pero su frustración, su angustia, su incertidumbre, no la mueve a la lucha por el cambio, la mueve o a la habituación, a bloquearse del entorno económico-político, al entorno político, y concentrarme en mis necesidades, mi familia y mi vida, que de otra manera. En todo caso, ¿dónde se quedó la oposición interna? La oposición interna se queda guindada de una brocha, que es la brocha del intento, o sea, de jugar todo o nada a la salida de Maduro. Y cuando tú jugaste todo o nada a la salida de Maduro y te quedaste con nada, porque te quedaste con nada, es la verdad.
La única cosa que tú tienes de apoyo internacional, ayudándote a presionar negociaciones y cambios, ¿cuál es? Las acciones diplomáticas, las sanciones, maná. Y esas, por cierto, han demostrado ser terriblemente malas en la mayoría de los países donde se ha aplicado. Entonces tú te quedaste como país, como venezolano y como oposición, pegado a la estrategia internacional, que es el apoyo de la comunidad internacional a Guaidó. ¿Es importante? Claro que es importante. Te da apoyo, símbolos de lucha, recursos económicos, proyectos, financia proyectos de cambio. Ajá. ¿Pero va a sacar a Maduro? No. Ni las sesiones ni el aislamiento. Y no hay un acompañamiento de lucha interna y de articulación interna. Entonces, aquí, básicamente lo que estamos viendo es cómo la mayoría de la población que rechaza a Maduro, sin embargo, también rechaza las sanciones de manera contundente, porque afectó su vida, que él no era básicamente un chavista. O sea, este actor, cualquiera que fue afectado por una sanción o aislamiento, siendo incluso opositor, siente rabia y en algún momento te va a culpar. Y es el gran problema que vives cuando tú miras este mapa histórico y desde hace mucho rato, más alrededor del 70% de la población rechazaba esas sanciones. Y un 73% no cree que haya provocado cambios políticos. Un 66% cree que Estados Unidos debería levantar las sanciones frente a Venezuela. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le permite generar valor, producir bienes y servicios, riqueza, discusión, medios, que obviamente la reina Isabel no puede tener en el Reino Unido, por ejemplo. ¿Por qué no lo puede tener? No lo puede tener fundamentalmente porque ella no va a contar básicamente con el apoyo interno a todas las cosas que plantea, mientras que un actor que promueva acciones que resuelven la vida de la población y no acciones que le aíslan del resto del mundo. Son dos procesos completamente distintos. Básicamente le va a generar costos en vez de beneficios a la oposición si se queda pegada a la propuesta de sanción americana. Mientras esto está pasando, miren esta perla. Si bien 92% de los venezolanos creen que la situación del país es negativa, miren ustedes cómo el 43.6% de la población cree, sin embargo, que su situación personal, la individual, ha mejorado. Pero ¿ha mejorado contra qué? No significa de ninguna manera que ha mejorado contra el año 2013, que ya sabemos evidentemente que no puede haber mejorado, porque el Producto Interno Bruto se destruyó en 75%. Entonces, no puede estar mejor que en el año 2013, pero sí está mejor con respecto a qué. Está mejor con respecto al año en el que tú tenías que hacer colas larguísimas para comprar en un supermercado, en el que tenías que comprar los bachaqueros por cierto precio muy encima de los precios internacionales. Ahí, cuando no había bolívares, hoy tampoco hay, pero hay dólares, que circulan en la economía y sustituyen tu moneda. Entonces, ¿qué pasó al final del día? Lo que terminó pasando es que los privados fueron liberándose, emancipándose, dirían los abogados, se fueron emancipando. ¿Cómo? Dolarizando de facto la economía venezolana. Y el gobierno no tenía la capacidad para poder
enfrentar ese proceso. Y entonces, ¿qué ocurrió? La apertura de facto. El gobierno se hizo primero la vista gorda a las importaciones de productos, a las liberaciones de precios, al uso de divisas, al intercambio interno de divisas. Y con el tiempo, lo que ha empezado a ocurrir es que se han ido formalizando la apertura a opciones de mercado cambiario, la liberación formal de algunos precios. Y lo que termina pasando entonces es una dolarización transaccional de la economía. Y el gobierno necesita que los privados sigan funcionando y abasteciendo el país, porque él no tiene ni plata ni permiso para importar, sobre todo en los países que lo sancionan. Pero, ¿qué quieren los privados? Bueno, sí, yo te puedo ayudar, pero de ninguna manera voy a traer mis divisas a una cárcel sin garantía de poder sacarlo nuevamente y de poder vender al precio que yo necesito para cubrir mis costos de reposición y mis ganancias. Entonces, ¿qué terminó pasando? Que se dolarizó la economía. Y entonces, antes que no había bolívares, que los bolívares perdieron su función y que la población ya estaba operando en moneda extranjera, se fue simplemente masificando su uso y se financia con un proceso que vale la pena decir, estos son más los estimados del 2021, perdón, no los de 2020, sino los de 2021. Miren ustedes lo que estamos esperando. Dólares que vienen de petróleo el doble que el año pasado. ¿Por qué? Miren lo paradójico de la razón. La razón fundamental por la que van a entrar más dólares por petróleo que el año pasado es porque, como se prohibió la importación de diésel, se liberó el petróleo con el que el gobierno pagaba los swaps por diésel y por gas, y ahora le está exportando ese petróleo a China y lo monetiza entre 3 y 4 mil millones de dólares este año. O sea, la sanción contra el diésel genera ausencia de diésel, cola de los tractores, problemas para producir en el sector agrícola, problemas de transporte de alimentos y medicina, y le regala 4 mil millones de dólares a Maduro. O sea, bingo, brillante la estrategia. O sea, se van a, como decían cuando yo estaba chiquito, le van a dar una cola Dumbo por ese proceso. Pero además, ya el país se dispara a generar dólares que no tienen absolutamente nada que ver con el mercado petrolero. Oro, 5 mil millones. Contrabando, narcolavado, 2 mil millones. Remesas, 3 mil millones. Repatriaciones de los venezolanos de sus ahorros en el exterior, unos 1.000 millones. En general, ya tenemos muchísimos más ingresos no petroleros que petroleros, y con el efectivo que fue entrando en grandes cantidades en efectivo y otro en celes, transferencias, etcétera, lo que terminó generando es que el 76% de las personas tienen hoy acceso a divisas. Aunque sea $1 que te dan como propina para cuidar el baño, porque es que, ¿qué te doy de propina para cuidar el baño si no hay bolívares? O sea, el más chiquito de los pagos en dólares en Venezuela, que no hay moneda, es el billetico de dólar. Las transacciones comerciales en moneda extranjera hoy representan el 68% del total de las transacciones. Casi 7 de cada 10 se genera en moneda extranjera. Eso es una dolarización brutal que además llevó a que el dólar libre y oficial se pegara. No hay diferencias significativas entre el dólar oficial y el dólar libre, y una correlación perfecta de 99.9%, con lo cual lo que estoy diciendo es que el mercado oficial, el tipo de cambio oficial, está 99.9% determinado
por el comportamiento del mercado libre. Entonces, en realidad hay una moneda que tiene un solo tipo de cambio. Es la verdad, con muy pocas diferencias. Y con una evolución al uso de divisas en transacciones comerciales que te llevó al 68% de transacción en moneda extranjera, con 75.8 de personas operando en dólares. Y de ellas, vale la pena decir que 67.6% son generadores y tenedores de divisas. La gente se está pensando en los ricos. No. Mira, el plomero que va a arreglar las tuberías en tu casa cobra en dólares o en bolívares al tipo de cambio, no de hoy, de pasado mañana, para protegerme en el cambio. El electricista, anda, llama al electricista y pide que te cobre lo que te cobraba en el 2018 y te va a, bueno, ustedes saben lo que va a hacer. Pero mira al médico que ganaba $3 por una consulta en el 2018. ¿Tú sabes cuánto cuesta una consulta en Caracas ahorita? Entre 100 y 150 dólares la consulta. ¿Tú sabes cuánto cuesta una operación? ¿Quieres que te diga? 40 veces en dólares lo que costaba en enero del 18. Entonces, cuando tú entiendes que si esto es verdad, cuando tú te quejas de que te están cobrando todo en dólares, hay en tu queja otra cara de la misma moneda. Hay una gente que está recibiendo dólares. Por lo tanto, hay ganadores y perdedores. Y esos ganadores y perdedores, obviamente no, los ganadores no son la gran mayoría del país, pero es un porcentaje muy importante. Cuando lo miro específicamente, miren ustedes, un dato curioso es que en el año 2000, el dólar, por ejemplo, perdió 53% de su capacidad de compra interna. Si tú tenías 100 dólares de enero del 2020 al 31 de diciembre, solo podías comprar la mitad de las cosas en Venezuela. Pero mira qué curioso, esos 100 dólares compraban lo mismo en Miami. Compraban la mitad adentro del país, pero compraban lo mismo en Miami. ¿Qué significa? Que está hiperestimulando las importaciones, que vuelve a ser barato salir, que vuelve a hiperestimular que todo el mundo salga, no todo el mundo, quienes tienen divisa o generan divisa, salgan del país a vacunarse en Miami. Porque además les es barato. Porque sus costos internos en dólares duplican los costos en Miami o en Estados Unidos en general. O en Colombia o en Panamá. Estás encareciendo tu vida en moneda extranjera dentro. Una primera distorsión. Pero la segunda es que está hiperestimulando las importaciones de productos terminados, materias primas, bienes y servicios, etc. Estás tratando con un país que se convirtió en un país de importadores. Por cierto, ganadores y perdedores. ¿Quiénes son los perdedores? Los que generan bolívares. Los que tienen estructuras rígidas, que no pueden reorientarse o reestructurarse para enfrentar su nueva realidad. Los que compiten con importaciones, porque las importaciones van a ser infinitamente más baratas que ellos. Los dependientes de otros sectores porque no sabes cuándo pierde su servicio. Los que son muy elásticos al precio, porque los precios van a seguir subiendo. Los sectores hipertradicionales. ¿Quiénes son los ganadores? Los que tienen capacidad de exportación, los que son flexibles, los que generan divisas, los que tienen poca competencia, los que pueden recibir una concesión para sustituir al gobierno en la importación, en la producción o la producción interna. La infraestructura, la tecnología, la alimentación, los servicios de distribución y transporte hasta la última milla.
los que le brindan facilidades a los consumidores luego de la pandemia, los que innovan en el sistema. Ahí están los ganadores frente a los perdedores. Por lo tanto, no se trata de un todo o nada. Se trata de un mercado que tienes que volver a entender. Y yo cierro fundamentalmente con hacia dónde vamos con todo esto. Si yo tuviera que decir hacia dónde vamos con todo esto, tengo los 4 escenarios de Venezuela que se conforman alrededor de 2 grandes incertidumbres. La primera es si el gobierno interno, es decir, el gobierno de Maduro, ya mi esposa va a brincar y va a decir, el gobierno de Guaidó. Sí, en nuestro corazón. Pero el que controla el territorio es Maduro. El que decide es Maduro. El que te permite salir o entrar es Maduro. El que te permite operar o no es Maduro. El que te permite importar mercancía o no es Maduro. El que te deja libre o te apresa es Maduro. ¿O no? Bueno, si esa es tu dimensión interna, la gran incertidumbre es si Maduro va a mantener el proceso de apertura económica que ha arrancado, no porque le guste ni porque quiera, sino porque perdió el control de la economía, o si por otro lado se va a ir hacia un cierre y control total un poco más similar al comunismo o al socialismo extremo, cuando sienta que de la comunidad internacional se le mantienen sus ataques, sanciones y aislamiento. La segunda gran incertidumbre es ¿qué va a hacer la comunidad internacional? Se va a flexibilizar por temas humanitarios y entender que lo que ha hecho hasta ahora no ha sacado a Maduro, pero sí ha deteriorado la vida de la población. O por el otro lado, se va a profundizar el bloqueo ante la ausencia de negociación con Maduro y se va a poner tan duro como con Siria, con Irán, con Norcorea, Cuba o la misma Venezuela todavía. Bueno, eso nos dispara 3 escenarios, 1 inestable y 3 escenarios posibles. Si Maduro se abre y la comunidad internacional se abre, tú vas a tener un nuevo proceso de negociación dentro del país, en lo que sería una especie de habituación a una nueva realidad. Y ahí se pueden generar algunas dinámicas de cambio económico y apertura, de mejora y rescate de algunos equilibrios y probablemente de reconstrucción de fuerzas opositoras, pero en el mediano y largo plazo. Si en cambio Maduro se abre y la comunidad internacional se cierra, estarás en la nueva selva. Es decir, se van a producir cambios económicos de todas maneras. Y lo que van a aparecer son actores de la nueva selva empresarial, de China, de Rusia, de Turquía, de India, de México, y no de Estados Unidos, de Italia, de Alemania, de Francia o de Colombia. Es una nueva selva empresarial, más chiquita, sí, más primitiva, sí, pero nueva, como la hay en Irán y que además exporta. Si todo el mundo se cierra, baja la cubanización. Un escenario afortunadamente poco probable, en mi opinión, pero un escenario al fin. El otro es inestable porque el mundo no se va a abrir con Maduro cerrado. Por lo tanto, es un escenario que rebota a alguno de los escenarios alternativos. Aquí están entonces nuestras 4 escenarios. Con esto quiero terminar y, digamos, decirles que si yo tuviera que apostar, diría que nosotros estamos en los escenarios de la derecha. Es decir, estamos en un escenario en el que sin duda van a aparecer nuevos players, nuevos actores inversionistas, o de los aliados, o del mundo por vía humanitaria, que si bien no va a rescatar ni los equilibrios ni el desarrollo todavía en Venezuela, sí te abre algunas oportunidades a los sectores ganadores que tienen que tener el olfato y la vista completamente lista para una nueva realidad de la economía venezolana en el 2021-2022
que en mi opinión será distinto al pasado. Señores, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Vicente. Ya puedo escuchar a la gente aplaudiendo desde su casa vía Zoom. Lamentablemente todavía ese feedback no lo hemos podido lograr en Actualidad Laboral, pero lo haremos pronto. Como siempre, excelente tu presentación. Hay muchísimas preguntas. Quisiera empezar por una mía. Me preocupa considerablemente la situación de otros países y sus efectos políticos en Venezuela. Hay muchos, obviamente, de seguro tú tendrás información y tendrás tus colegas en otros países, etcétera, pero se habla de que Petro puede ganar en Colombia, que Lula se va a lanzar en Brasil, tenemos ya México con AMLO, tenemos las elecciones de Perú y un candidato bastante singular, por decirlo lo menos, o particular. Con todo respeto, no conozco mucho su background, más allá de lo que he podido leer, ¿no? Quería preguntarte, porque no lo he visto en tu escenario y probablemente lo analizarás después, seguro, cuando eso ocurra, y no basado en algunas especulaciones. Asumiendo que todo se va a la izquierda y vuelve a actores como Lula en Brasil y aparece Petro en Colombia y Perú se vuelve más radical hacia la izquierda, etcétera, ¿cómo eso puede afectar el tablero de estos escenarios que acabas de mencionar? Importantísima tu pregunta. Yo creo que están igual en esta dimensión internacional. Simplemente es una posibilidad que toda esta presión de gobiernos más liberales o más progresistas, como se autodefinen ellos, en la región, haga que presione más a la flexibilización humanitaria frente a Venezuela. Mira, esto es un tema muy raro. Uno podría decir que es malo que esos gobiernos más flexibles ganen porque ayuda a Maduro. Yo diría que la pregunta inicial sería, ¿y los gobiernos inflexibles ayudaron a salir a Maduro? Es decir, la posición extrema de Trump sacó a Maduro del poder, ayudó en la vida venezolana, mejoró la condición de las empresas en Venezuela, o todo lo contrario, la posición extrema ancló a Maduro en el poder y puso a las empresas en aprietos con overcompliance de la banca, problemas para operar, cierre de cuentas y operaciones, sin haber logrado ni un ápice de avance en el proceso de negociación y cambio en Venezuela. Quizás al revés, ¿no? Quizás una flexibilización humanitaria podría, Mosca tampoco va a sacar a Maduro del poder, sí, pero sí podría generar la posibilidad de lograr ciertos acuerdos que reposicionen a la oposición para una lucha de más largo aliento, pero que todavía la mantenga viva, porque lo que está ocurriendo en este momento es que camina directo a la pulverización. Correcto, y de hecho hay una pregunta de uno de los participantes que señalan, está claro que el no participar en las elecciones ha sido un error. Si en tu opinión consideras que es importante que se participe en la elección de gobernadores y tu opinión principal o particular en lo que se refiere a la participación en las presidenciales, cuando estas ocurran, si es que ocurren en virtud de las distintas tendencias que van a aplicar una ley, que consejos comunales y van a elegir las comunas, etcétera, etcétera. Entonces quieren... Sí. tu punto de vista lo mencionaste y está muy claro en unas estadísticas que mencionaste, pero quisieran ver tu opinión. Sí, yo diría, número uno, el verdadero dilema no es votar o no votar, sino si tienes una estrategia potente, unitaria, para provocar el cambio o no la tienes. Es decir, votar, digamos, en una elección completamente sesgada, con la oposición dividida y con la gente apática, es igual que no votar. Igual votar que no votar. Porque al final de cuentas, lo que vas a tener es un resultado desastroso y pobre. Si no se trata de votar o no votar, se trata de que tú construyas la estrategia y convenzas con esa estrategia a la población. Si yo tuviera que diseñar o escoger una estrategia, yo no dudo en que es mucho más fácil construir estrategias en una votación que en una abstención. La votación es una acción, la abstención es un evento pasivo.
Por lo tanto, salir de un evento pasivo para provocar un cambio es mucho más lejano y difícil que, por ejemplo, provocar una defensa de los derechos ciudadanos alrededor de un proceso electoral violentado, como, por ejemplo, Toledo en el Perú, o como lo hicieron incluso la oposición boliviana, aunque no lo pudo consolidar luego, en Bolivia, o como pudo producirse en Sudáfrica, etc. Mismo Chile, era con una votación, no con una abstención. La probabilidad de cambio producido en la abstención es nula. Nula o poco menos que nula, para no ser exagerado. Correcto. Poco menos que nula. Entonces, es mejor siempre construir en una acción. Pero claro, de nuevo, esa acción tiene que tener apoyo, convencer, tener una propuesta de defensa de esos votos, de reconstrucción hacia el futuro. También tiene que tener un timing. Es decir, que tú le expliques a la gente que no es verdad que tú vas a ganar en las regionales y vas a sacar a Maduro del poder, sino que son elementos de reconstrucción del aparato político opositor en el futuro. Eso es lo que eventualmente tienes que vender. Y la última pregunta que vamos a mencionar ahora, luego contestaremos las preguntas y te enviaremos la lista para ver si eres tan amable de darnos alguna respuesta por escrito y se la enviamos a la persona que ha preguntado. En lo que se refiere a las sanciones, está claro que quizás fueron bien intencionadas, pero que sus resultados, como bien explicaste con el asunto del diésel, evidentemente no han resultado. Y lo que han hecho es poner en problemas todas aquellas personas que queremos seguir haciendo país y producir en el país, con todos los inconvenientes que eso ha generado, lo acabas de mencionar, las cuentas, los bloqueos, las compliance, etc. ¿Qué se puede hacer la pregunta es, ¿qué se puede hacer para tratar de disminuir las sanciones sin que ello implique que Maduro va a salir beneficiado? Sí, yo creo básicamente que esto tiene que ser una estrategia de la oposición con el gobierno americano. O sea, yo creo que es entender que tú puedes tener algún tipo de acción que presione una negociación y tratar de conseguir a cambio cosas, a cambio de su liberación. Las sanciones personales, por ejemplo, son sanciones completamente reconocidas como útiles a nivel de la historia e incluso por las Naciones Unidas. Cuando existen violaciones de derechos, cuando existe terrorismo, cuando existe violaciones de derechos humanos, etc. Y tú puedes, digamos, utilizar ese mecanismo. Pero las sanciones que generan impacto sobre el pueblo, que generan impactos humanitarios, tienen que ser retiradas. Pero retiradas no como un favor a Maduro, sino como una solicitud de la propia oposición que quiere evitar el costo a la gente. O que quiere incluso evitar que el gobierno nacional tome ventaja de esas sanciones, monetizando dinero o aprovechándose de su control para generar mercados negros que controlan sus propios actores y que terminan básicamente presionando o obligando a pagarles recursos a eventos de corrupción o a control y chantaje sobre el sector privado para poder sobrevivir. Entonces yo creo que es clarísimo que las sanciones que generan impactos humanitarios o impactos sobre el sector privado y no sobre el gobierno tienen que ser retiradas automáticamente porque no afectan a Maduro, benefician a Maduro. Entendido. Y ya para terminar, un resumen, si yo te digo que estamos mal pero vamos bien, o estamos mal y seguimos mal, o estamos pésimos y seguiremos pésimos, ¿cómo ves el 2021 en tu perspectiva? Utilizando ese símil, ¿cómo lo ves? ¿Cuál utilizarías tú? Estamos tan mal que no hay forma que no mejore. Perfecto. Un buen resumen, un buen resumen. Creo que estamos de acuerdo contigo. Te agradezco nuevamente, muchísimas gracias, Luis Vicente. Excelente tu explicación, como siempre. Nos estamos viendo de seguro muy pronto, pero segurísimo en el año 2022 para hablar de las perspectivas laborales. Será un gran placer, como siempre. Un gran abrazo. Igualmente.